Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Diálogos. Ya sabe que es jueves, que es momento de que se siente un ratito a reflexionar sobre lo que está pasando en su tierra, en nuestra querida tierra Zacatecas, y que si usted nos está viendo en otra entidad, también en los municipios, pues se entere de qué está haciendo la entidad zacatecana y sus personajes que tienen a cargo responsabilidades serias. Vaya que lo que es serio estar al frente de un área gubernamental, como mi invitado de este día, que como referencia voy a comenzar por decirle algo que me da mucho gusto. Él es un hombre que fue ratificado en su encargo en este sexenio, en este quinquenio, por tratarse de una persona honesta, un hombre de probada rectitud. Entonces, siempre es un placer recibir a gente con esta característica. Él se llama Francisco Ibargüengoitia y es el titular de la Secretaría de Infraestructura y es muy bienvenido a Diálogos, eres muy bienvenido a Diálogos y de verdad te recibo con esta referencia que debe ser motivo de orgullo para tu persona. Te lo agradezco mucho, Silvia, doblemente la oportunidad de estar aquí hoy en tu programa Diálogos, un honor a través de este conducto tener contacto con la ciudadanía y después de eso, bueno, agradecerte tus comentarios, realmente lo que te puedo decir es enfocados realmente con cariño, con aprecio por el servicio público. Eso yo creo que es pues un motivo fundamental para poder hacer el trabajo de la mejor manera y la más adecuada, ¿no? Porque sabemos bien que Alejandro Tello Cristerna tomó muy en cuenta las opiniones de los representantes de cada sector para decidir a quién poner al frente de las diversas secretarías de su gobierno. Entonces, saber que de un sector tan polémico, porque lo es, el de los constructores esencialmente, dijeran, queremos que siga este joven, porque eres realmente un joven servidor público, pues hombre, eso debe ser satisfactorio. Bueno, sí, también agradecido con esa oportunidad de participar en este gobierno, un gobierno realmente diferente, como su eslogan lo dice, a partir de pues un trabajo de conexión con los dos vertientes, con las dos ramas que alimentan la obra pública. Uno, las solicitudes, las demandas de la ciudadanía y por el otro lado, un gremio importante, un motor económico de un estado que es el gremio de la construcción. Y yo digo, perdón que te interrumpa, dije polémico, pero lo que quizá no sea el término más adecuado para este sector, sino un sector tradicionalmente molesto, porque no sentía el trato justo a su trabajo. Claro, es un sector al que muchos zacatecanos le apuestan, hay un nivel de especialidad realmente importante. De este rubro, de esta industria, depende el sustento de muchas familias y generalmente, si no hay una respuesta de su gobierno, pues viene la desesperación, viene una demanda amplia siempre de transparencia y de equidad. Esos son, yo resumiría así, los dos objetivos de esta administración: transitar con una muy buena comunicación basada siempre en la transparencia y en la equidad en materia de obra pública. Y muy estigmatizado, porque no hay sexenio en el que no se hable de que hubo corrupción, de que a los constructores les pidieron diezmo. Ese término que se volvió tan arraigado en Zacatecas y que duele saber que así fuera. Porque mencionas, bueno, es un sector que se desarrolla intensamente en Zacatecas y sin embargo hemos visto, o dime si estoy en un error, que eventualmente vienen empresas de otras entidades del país a construir cosas a Zacatecas y si aquí tenemos constructores como que no checa, o ¿qué les falta? Bueno, dos temas muy importantes. El primero de ellos, lo susceptible que es la obra pública a la corrupción. Sin duda, donde hay recurso, es un ámbito o un ambiente propicio para que fenómenos de esta naturaleza se den. La corrupción ha permeado en todas las esferas, en todos los niveles de gobierno, en todas las sociedades de nuestro país, pero es un reto realmente el demostrar que las cosas se están haciendo bien y que se están haciendo diferentes. Es también un sector muy agresivo, de mucha competitividad, y es ahí donde eventualmente se puede propiciar que alguna empresa
interesada en demasía por ejecutar algún proyecto, alguna obra, por tener trabajo, pues ofrezca algún beneficio a una instancia gubernamental, a una persona en particular, en llamada cualquier nivel gobernador, mi querido secretario. Perdón que te interrumpa tan feo, pero llamada gobernador, bueno, no sé, no voy a tachar a nadie, porque a nadie se le ha comprobado, creo, no en los tiempos recientes, pero siempre se ha dicho que los gobernadores tienen a uno o dos o tres consentidos, o a veces nada más a uno. Y vemos que tristemente ha sido cierto, no en tu tiempo, no en este momento, pero sí ha sucedido, lamentablemente. Es como un hecho común, algo como naturaleza humana, un poquito, intereses. Claro, bueno, definitivamente la concentración en todos los ámbitos de la vida es mala, en la obra pública, pues definitivamente peor. Contamos en Zacatecas, por ejemplo, con un padrón de contratistas registrado en el gobierno del estado de casi 700 empresas constructoras. ¿Cómo? Contamos o cuenta la Cámara Mexicana de la Industria Construcción anualmente con un padrón de asociados superior a los 200 contratistas, y realmente la expectativa o la oferta de obra pública para ellos es relativamente menor. Entonces, esa competencia en ocasiones desmedida, pues generalmente es un ingrediente que también propicia ello. Sin duda, el reto pues es colocar obra pública en la mayor parte de las empresas posible, pero siempre con un cuidado importante a quien realmente tenga la experiencia, la capacidad, la solvencia técnica. Y en esas ocasiones, cuando hablamos de obras grandes e importantes, pues generalmente se reducen los escenarios. Hay un común denominador en licitaciones importantes, pues están participando en promedio 50 empresas en cada una de ellas. Es decir que ahí pues una empresa es la agraciada, la beneficiada por ejecutar ese trabajo, y las otras 49 de alguna manera pueden concluir desmotivadas, en algunos casos incluso molestas. Sin embargo, ese es el reto, que la gente que ganó sepa por qué ganó una licitación, y los otros 49 que no, también lo sepan y estén dispuestos a participar. ¿Por qué? Porque las reglas del juego son claras, y ese es el objetivo. Desde el pasado 12 de septiembre, a los pocos días de haber entrado el gobernador en esta responsabilidad, tuvimos que dar algunos fallos de obra pública. Propusimos y explicamos al gobernador un mecanismo muy transparente, muy equitativo, es un análisis estadístico, principalmente ubicando homogeneidad en las propuestas, y dentro de ellas la más económica y solvente fuese la seleccionada. De esta manera hemos, desde esa fecha al día de hoy, seleccionado cada una de las empresas que han ganado. Podemos decir que no hemos prácticamente repetido empresas. Tenemos hasta el momento ya más de 300 obras adjudicadas, y podemos decir que en más de un 95% son empresas distintas, y todas empresas zacatecanas. Entonces, no hemos llegado sin duda a todas las empresas de las que te hablo, a ese universo de entre 300 y 700 en los padrones reales registrados serios, pero pues este ejercicio 2017 sin duda será un tiempo apto y suficiente para poder llegar a la mayor parte de esas empresas con trabajo. Yo casi estoy en shock al escuchar que existen 700 empresas registradas en Zacatecas, y me pregunto y te pregunto, ¿qué ha incentivado tal presencia de constructores en Zacatecas? Debe haber un incentivo, o es resultado de una falta de posibilidades de hacer a otra actividad, y lo ligaría con esta otra pregunta: ¿qué se necesita para ser constructor de obra pública? Porque pudiéramos pensar en que en ese padrón hubiera lo que llamamos contratistas, claro, que se integran como empresa, y entonces se meten y entonces ejercen una gran presión para los gobiernos en turno. ¿Cuál ha sido el incentivo? ¿Por qué son tantas? Bueno, sin duda la inversión pública en materia de infraestructura ha crecido. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, un indicador. En el año 2010, al inicio de la administración anterior, los presupuestos de obra pública andaban por el orden de los 400 millones de pesos en el estado. Esta cifra fue creciendo. Hoy en día el presupuesto estimado para ejecución de obra pública, tanto en dependencias estatales como federales,
en Zacatecas es una cifra por el orden de los 2.800 millones de pesos. Entonces, Sin duda, se enteran en el gremio de la construcción, hay tanto dinero, vámonos poniendo a trabajar para que nos toque un cachito, o estoy siendo demasiado simple. no, bueno, definitivamente hay distintos factores. Uno, pues la atracción de poder participar en la obra pública, de ejercer parte de este importante recurso y con ello generar un negocio, ¿no? Realmente la industria de la construcción para las empresas constructoras es un negocio. Pero por el otro lado también, sin duda, todos aquellos jóvenes que se gradúan de carreras relacionadas a la ingeniería civil, a la arquitectura, pues aspiran como personas físicas a de manera independiente participar en el mercado. Entonces, estas empresas grandes, medianas, pequeñas, incluso con una sola persona, pues se empadronan, participan, concursan, en ocasiones ganan y una vez atraída la obra, pues a final de cuentas dimensionan el trabajo a ejecutar con una estructura temporal para la ejecución de estos trabajos, pero definitivamente es imposible tener una secuencia continua con cada una de las empresas, de tal manera que en ocasiones les toca una obra pequeña o 2 al año. Sin embargo, la aspiración pues es que cada 2, 3 meses que concluyan una puedan reanudar su trabajo. Entonces, es realmente un escenario complejo. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues empezar a conformar empresas mucho más sólidas, que crezcan, que se profesionalicen. Creo que los mecanismos están dados desde el gobierno del Estado, pero también de la iniciativa privada. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es un vehículo importante para la profesionalización, para la formación de nuevos jóvenes talentos, pero sin duda también para tener un observatorio, lo ha instaurado ya a partir de esta administración la Cámara, saber quién tiene la obra, cómo se está distribuyendo y en reciprocidad también el gobierno del Estado está desarrollando un escenario, una plataforma similar en donde en próximas semanas la ciudadanía pues podrá acceder a un portal de internet, ver qué obras se están haciendo en todo el Estado, conocer también qué empresas y por empresas saber cuántas obras en un año ejecutaron, por qué monto, de tal manera que pues esta tendencia global a la comunicación, a la transparencia, pues es sin duda también un factor de competitividad en el ámbito de la construcción. Es impresionante, de verdad, todo lo que me estás comentando y me pregunto si desde el gobierno podría haber un mecanismo de contención un poco para esta inquietud natural, como dices, jóvenes que terminan una carrera como ingenieros y que tienen ya la formación y que tienen la capacidad, la creatividad, ni hablar del área de arquitectura, ahorita quiero que platiquemos un poquito de eso, y que bueno, están en todo su derecho de agruparse o de, como tú dices, hasta como una sola persona, ir, se registra y ya está en el padrón y vámonos para adelante. Y qué presión. Yo recuerdo mucho el sector constructor en el sexenio de Ricardo Monreal Ávila, no había tantos, ha crecido mucho, ¿verdad? En los últimos que... Ha crecido y crecido exponencialmente. Yo creo que en los últimos 5 años se ha duplicado el número de empresas, definitivamente. Podemos ahí incluso pues mencionar, ahorita que dices, ¿qué puede hacer el Estado, el gobierno, para contener ese crecimiento desmedido? De alguna manera, pues no lo identificamos como tal, es importante que sea un vehículo para el desarrollo de Zacatecas, por sí sola la obra pública, la infraestructura trae desarrollo, pero genera economía. Entre más inversión podamos atraer y más respuesta y más participación de empresas, pues más positivo para Zacatecas. Pero definitivamente la obra pública cuenta con reglas también claras, no nos asustan las pequeñas empresas o las grandes. Yo creo que en la medida en que se concrete realmente una segmentación del propio mercado, en donde el capital social requerido para la ejecución de una obra sea una regla que se utilice de manera permanente, pues empezaremos a tener no riesgos en la ejecución de la obra pública. Pequeñas empresas que se puedan descapitalizar y dejen obras tiradas, sin duda los mecanismos los establece la ley, los establece el reglamento y legislación también o reglamentación cada vez más específica, más rigurosa, más compleja. Te puedo yo mencionar que de los recursos que en materia de obra pública se ejecutan en el Estado, más del 95% son recursos de orden federal. Es decir,
los procedimientos de licitación y de adjudicación son a través de las propias normas de la ley federal y de su reglamento, son de manera simultánea, por tener ese nivel, auditados por 4 entes fiscalizadores distintos: en lo local, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado; en lo federal, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal, de tal manera que tenemos tanto las empresas como el propio gobierno del Estado instalado de manera permanente algún ente auditor. En el caso ya sea individual de una obra, en el caso de un programa o en el caso de un ejercicio, cuando a cuenta pública nos referimos. De tal manera que pues esos mecanismos también, aquellas empresas que no están preparadas, que no están capacitadas, pues les va cerrando algunos espacios, ¿no? Claro. Y definitivamente, bueno, pues habrá un sector o un gap en ese escenario de empresas que bien están empadronadas, pero pues que no tienen la capacidad de mostrar algún capital social, alguna estructura, alguna experiencia, que se van quedando sin obra paulatinamente, pero son también ellos quienes pues levantan la mano y dicen: oigan, no me ha tocado obra en 1 año, no me ha tocado obra en 2 años, de tal manera que pues la administración también que pueda tener el gobierno del Estado, para aquellas empresas que en el caso de una licitación no son beneficiadas, pues invitarlos recurrentemente a competencias dosificadas, invitaciones restringidas, o a beneficiarlos con alguna adjudicación directa de obras lógicamente inferiores en rango, pero que puedan tener una participación en este esfuerzo que el Estado debe hacer por mejorar las condiciones de servicios. Entonces, el estado ideal de un constructor es la adjudicación directa. Bueno, definitivamente hasta genera una posibilidad más inmediata de trabajo, les genera también ahorros en preparar y pagar la elaboración de paquetes de licitaciones, paquetes que son complejos, pero también aquellas obras que son por adjudicación, pues son obras mucho más pequeñas. Mucho más pequeñas. Me recordaba ahorita que te escucho de un constructor con mucha experiencia en el sector privado, digamos, que no trabaja en obra pública y que tiene mucha obra en construcción de casas. Y en alguna ocasión yo le pregunté: ¿por qué no trabajas en obra pública? Y me dijo: porque es terrible el retraso en los pagos de la obra. Dice, se me hace muy pesado estar buscando a los funcionarios a ver qué pasó y por qué, y te atrasan. También es cierto, también sufren por esa causa, o bueno, ya no. Hay 2 condiciones importantes, hablando de las diferencias en el pago o en el cobro, en el sector público y en el privado. Creo que en el sector público hay garantía de pago. Cuando hay un contrato es porque hay fondos convenidos, ministrados para tal efecto. Lo que es complejo, efectivamente, a la par de la ejecución, el generar aquellos documentos para el cobro. Se tiene que hacer un trabajo paralelo, simultáneo, y en ocasiones, pues si nos abocamos solamente al al avance físico, se retrasan las empresas en lo financiero. Hay que hacer levantamientos, hay que documentar en planos aquellos trabajos que se hicieron, hay que presentar los formatos de estimación. Las reglas a las que me refiero cada vez son más complejas. En ocasiones esos pagos es difícil hacerlos, acceder a ellos. Pero definitivamente aquellas empresas especializadas, de entradas pudiera parecer complicado, después que adquieren experiencia, pues es algo que más, pudiéramos decir, de disciplina, tanto de la propia empresa y una concordancia de las dependencias de gobierno. Pues por cierto que esta persona es una gente que te aprecia. Yo me acuerdo que cuando ya te ratificaron el cargo, él me dijo: qué bueno, él es una persona muy honesta, muy honrada. Dije: sí, por ahí yo lo comenté. Y voy a decir su nombre, él se llama Carlos de la Torre Ochoa. Y por cierto, tiene hijos jóvenes que son ingenieros y son arquitectos, o uno de ellos, los 2, Carlitos y Ricardo, que sí les gusta estar en la obra pública. Él dice: para mis hijos está bien, y son gente muy seria, que hace un trabajo muy bien hechecito. Entonces, bueno, como quiera, todos nos conocemos en Zacatecas y ya sabemos quién va a trabajar bien, cómo hay que hacerlo. Hay que cuidar mucho el prestigio, hay que confiar en este nuevo tiempo desde mi punto de vista. Y bueno, yo creo que tratar de borrar del vocabulario popular el término diezmo para este tema, que decían, tanto se especuló y nunca se demostró que en el sexenio pasado era vigésimo, que era hasta más, que era tal. O sea, es un área muy proclive
al señalamiento. Y quien está al frente es uno de los servidores públicos más expuestos, claro, desde mi punto de vista, porque cualquier cosa que tenga que ver con la obra pública, ¡zas!, sobre el que está al frente. ¿Cómo estás viviendo ese proceso? Pues bien, porque, insisto, eres un funcionario que está de nuevo en el área. Bueno, la administración pública es compleja, efectivamente, estar al frente de una dependencia tan importante pues genera desgaste definitivamente, pero al final del día algo importante que queda, como tú bien dices, pues es por un lado la satisfacción, pero por el otro lado salir con la frente en alto una vez que se concluyen los encargos. Igual que don Carlos de la Torre, quienes sus hijos también son amigos míos, pues hemos llevado una relación importante con todos los constructores de Zacatecas. Te puedo garantizar que con ninguno de ellos ha habido una situación de problema, pero tampoco de corrupción. ¿Qué sí se generan? Se generan situaciones en ocasiones adversas. Toda obra genera algún problema técnico, algún problema social. Esos habrá que resolverlos de la mano de los contratistas, y creo que ese positivismo que podemos ponerle, ese empuje, ese optimismo, pues a final de cuentas garantiza un entorno, un clima de relación sana, respetuosa entre el gobierno del Estado y en este caso las empresas constructoras, y a partir de ahí, bueno, hemos transitado bien, se pudo generar condición de cierre en la administración anterior con respecto a la obra pública, partir de un clima de confianza, hay una situación de comunicación continua con los constructores, existe en este momento una aspiración, una urgencia de que la obra pública inicie. Te puedo en ese sentido mencionar que estamos trabajando de manera muy ardua, tenemos en este momento más de 350 obras en proceso con una inversión equivalente a 800 millones de pesos, recursos ya gestionados y contratados por esta administración que estarán concluyendo a más tardar el próximo mes de mayo, pero que también en este mes de mayo que empieza estará iniciando ya en forma el programa operativo 2017. Una situación o una condición que no se había logrado en los últimos años. Los recursos, que te digo, federales en su mayoría, se atraen al Estado, terminaban llegando en los meses de septiembre, octubre, noviembre o incluso hasta diciembre, ¿verdad?, los últimos días allá de año. En esta ocasión están llegando desde abril, mayo, de tal manera que antes de que cierre el primer trimestre tendremos ya encargada y en proceso al menos un 60% de la obra que en el ejercicio 2017 se estará ejecutando. Muy bien, pues tema verdaderamente interesante el de la obra pública. Mira, ahí tenemos imágenes donde, por cierto, le hace falta una manita a esa fachada que acabamos de ver, que, si no me equivoco, es la Presidencia Municipal de Fresnillo. Ahorita vamos a entrar en la segunda media hora, te decía, yo creo que ya casi nos comimos media hora, a platicar sobre las obras en específico, mientras yo quería hacer estos comentarios que son pertinentes, necesarios, para que el sector de constructores te escuche, para que sepa en dónde está parado, qué expectativas tiene y todo. Y hay una parte que me llama mucho la atención y que dije, ahora que tenga al arquitecto le voy a preguntar, ¿por qué eres arquitecto? Es que se me hace una carrera tan bella que yo pienso, si yo no hubiera sido periodista y hubiera tenido un poco de talento, sin duda me hubiera gustado la arquitectura. Es un área preciosa, y que me comentaras por qué eres arquitecto y qué piensas de la arquitectura zacatecana. Claro, bueno, pues circunstancias que te va presentando la vida. Yo crecí desde niño formado también con dos componentes o con dos actividades importantes por mi padre, por el ingeniero Julián Ibargüengoitia. Una de ellas, él es ingeniero, también servidor público durante toda su vida, y ligado pues lógicamente primero al tema carretero, segundo al sector de obra pública. Entonces siempre fue algo que me llamó la atención. Al inicio pues yo pretendía ser ingeniero, tuve la oportunidad de antes de elegir la carrera familiarizarme con las dos actividades, la ingeniería y la arquitectura, y pues bueno, hubo esa chispa, hubo esa pasión. Es una carrera que requiere algo de vocación, algo de talento, mucha creatividad, mucha entrega al final del día, pero pues también las raíces y la arquitectura zacatecana yo creo que tuvieron algo que ver. Tuve pues la oportunidad, pero también por otro lado
la desventaja de formarme profesionalmente fuera de Zacatecas. Estudié en el vecino estado de Nuevo León la carrera. A partir de ahí, bueno, pues esta actividad la llevé a la par con el servicio profesional también, particular, público. Tuve la oportunidad de cursar una maestría en Ingeniería de Administración de la Construcción. También allá inicié pues mi trabajo en el servicio público en el municipio de Monterrey, en las áreas de desarrollo urbano, posteriormente en el gobierno del estado en Nuevo León, desde esos mismos rubros, obra pública, desarrollo urbano, y hasta después de 15 años de haber estado fuera de Zacatecas, regresé a mi tierra y pues con esa satisfacción de poder desde el servicio público y ahora como titular de la Secretaría de Infraestructura poner un granito de arena, por un lado para conservar, para mejorar aquello que nos mantiene tan orgullosos, que es nuestra ciudad señorial, que no por nada tiene un título, un reconocimiento, su inscripción como patrimonio mundial, pero también a la par yo creo que tenemos una responsabilidad, pero un reto, el construir ese Zacatecas nuevo, moderno, que pueda convivir, que pueda hacer congeniar actividades de índole personal, social, pero también productivo, y creo que esas fórmulas se están dando, se están propiciando desde el gobierno del estado. La visión que el gobernador Alejandro Tello tiene de este estado es eso, es generar polos de desarrollo con diferentes vocaciones. Desde la infraestructura puedes tocar todos y cada uno de ellos, puedes intervenir en los ámbitos culturales, en los ámbitos turísticos, en aquellos de desarrollo económico, en los de conectividad, tanto urbana como regional, en el ámbito carretero, en el deporte, en la salud, y creo que el estar inmerso en cada una de estas ramas desde el punto de la infraestructura, pues es sin duda una oportunidad enriquecedora que como arquitecto pues me sigue formando como persona, no se diga, pero también como servidor público, reafirmando ese compromiso con Zacatecas. Qué bonito. Fíjate que yo no sabía que fueras hijo de don Julián Ibargüengoitia, qué pena no haberlo sabido, hasta ahorita que te escuché, y me viene a la mente una personalidad de todo un caballero, un señor siempre bien presentado, respetuoso, serio, querido, estimado. De verdad, pues claro que tenías que tener algo de esa herencia familiar con ese hombre que le ha entregado mucho a Zacatecas, indiscutiblemente, ¿no? Bueno, pues de ahí nace este ímpetu. Y ahorita que te vi sonreír, me lo recordaste, su sonrisa era así. Y pues bueno, coincidencias, esta oportunidad. Él en su momento fue secretario de Obras Públicas, ahora claro. en este encargo. Y pues bueno, dar lo mejor de nosotros desde donde estemos. Claro, y luego también me gustaría que comentaras algo respecto a nuestro arraigo nacional en la arquitectura, es decir, en un mundo ya globalizado, donde vemos tantas cosas, donde recibimos tantas influencias de todo tipo, te das cuenta cómo nos aferramos. Ahorita hablabas de modernidad, de la necesidad de conjuntar lo que ya tenemos con lo nuevo, pero te das cuenta cómo nos aferramos a nuestra identidad. Me viene a la mente, no sé, en Oaxaca, un Chiapas, donde los colores de nuestras fachadas hablan de nuestra personalidad tan alegre, tan vivaz. Y si te pones a pensar en ciudades estadounidenses, por ejemplo, donde solamente el color arenita y el color cremita, que se me hacen a mí como muy fríos, como muy tristes, hay una enorme diferencia que en la arquitectura seguramente se estudia y se analiza, ¿no? Bueno, sí, definitivamente creo que desde la arquitectura y también a quien se forma en Zacatecas o es de Zacatecas le da una perspectiva distinta. Creo yo, por ejemplo, que aquellos jóvenes que se gradúan de arquitectura en Zacatecas y posteriormente buscan alguna especialidad, un número importante, yo creo que pudiera atreverme a dar un porcentaje, un 50, un 60% de ellos, elige maestrías en restauración en patrimonio. ¿Por qué? Porque desde esa posibilidad podemos recuperar, mantener nuestros Zacatecas, pero también estamos migrando a otros estados a hacer esa actividad. Estamos de alguna manera fortalecidos en ese ámbito. La restauración es un área de especialidad importante en Zacatecas. Recordemos que contamos ya también
con una escuela de conservación y restauración Refugio Reyes. Cierto. Ya está igual forjando y graduando tanto jóvenes como personas con experiencia en el ramo, con título o sin título, pero les está dando, aparte de una forma de vida, una ampliación a su formación, ya sea continuación de las aulas o continuación de un trabajo técnico en obra. Hay quien se ha forjado esa especialidad sin tener un título, hoy lo están pudiendo hacer. Lo mismo sucede en el arquitecto, aquel que tiene su maestría, su doctorado. Nuestra condición, y ahorita hablábamos entre esa analogía entre lo moderno y lo antiguo, realmente en ocasiones nos vemos limitados en la capacidad de actuar. Tenemos todavía ese estigma en Zacatecas cuando salimos a otra ciudad, ya no del mundo, sino del país. Vemos intervenciones contemporáneas que son amigables, que son bien aceptadas, que son promovidas desde órganos internacionales, pero que hasta hace algunos años nos resistíamos a llevar a cabo en Zacatecas. Creo que el día de hoy nos hemos quitado esa venda de los ojos. Podemos pensar igualmente en edificios contemporáneos, pero amigables y respetuosos con su entorno. Es un reto, compromiso de la arquitectura. No ha sido necesario en Zacatecas importar arquitectos para que nos vengan a hacer estos trabajos. Hay también un gremio muy bien forjado, un colegio de arquitectos con mucha experiencia, con mucho talento, y sin duda las sinergias que desde lo público se puedan hacer con los colegios de profesionistas en este ámbito, desde la Secretaría de Infraestructura siempre es continuación con el trabajo del Colegio de Arquitectos, Ingenieros Civiles, Electromecánicos y recientemente con el Colegio de Restauradores. Qué cosa, de verdad que es un tema, cuánta identidad nos da nuestra arquitectura, ¿te das cuenta? Y cómo, por ejemplo, ya en la construcción de vivienda hoy en día sí se incorporan ya nuevas ideas, ¿no? Hay áreas de crecimiento en Zacatecas con construcciones que ya no tienen nada que ver con lo que veíamos en un centro, por ejemplo, en el centro de la capital, que es tan incómodo, al final de cuentas ese tipo de casas antiguas ya no funciona. Entonces, bueno, hay que preservar lo que tenemos, pero también incorporar lo nuevo. Te cuento que ya nos terminó la media hora, entonces vamos ahora sí a entrar de lleno al tema de la obra que está en marcha en Zacatecas. Aquí Arnulfo Ruiz, que es muy eficiente y que te está apoyando actualmente, nos trajo un apoyo de datos y también de imágenes que se han estado transmitiendo en algún momento de la conversación. Entonces, bueno, comenzamos. Está dividido esto en pavimentación, obras, hidráulica y proyectos. Vamos, ¿por cuál empezamos? Vamos por la pavimentación para ir en orden con las imágenes, ¿verdad? Pues fíjate todo lo que te toca ver. Quiero antes de entrar en esto, que me digas cuál es la diferencia de ser Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Infraestructura. Bueno, recordemos que en la administración anterior hubo una reingeniería, se conformó la Secretaría de Infraestructura y en ella se agruparon algunos organismos públicos descentralizados, ejecutores de obra, pero de especialidades distintas. Se conjuntó lo que era la Junta Estatal de Caminos en el ámbito carretero, el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas en la infraestructura físico-educativa, el Consejo Promotor de la Vivienda, también la parte ejecutora de lo que era la Comisión Estatal de Agua Potable y lo que era la Secretaría de Obras Públicas. Esto sin duda generó un modelo a evaluar, un modelo que al final o al curso de algunos años resultara no positivo en una eficiencia presupuestal, pero también en el ámbito burocrático administrativo, de tal manera que un ofrecimiento del gobernador Alejandro Tello durante su campaña y que concreta de manera inmediata es desconcentrar todas aquellas actividades para generar también mejores perspectivas desde la ejecución de la obra pública. Hoy en día nuevamente contamos con una Secretaría de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, contamos con un Instituto para la Construcción de Escuelas recién conformado o instaurado nuevamente. Adicionalmente, el rubro de la infraestructura hidráulica regresa a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, y obras públicas generalmente se entiende con ello la ejecución de obras de equipamiento, de obras de edificación, que pueden ser desde construcciones
de centros de rehabilitación, equipamientos deportivos, la construcción de equipamientos turísticos, restauración de edificios públicos, en fin, esa amplia divergencia de equipamiento público. En esta nueva estructura orgánica, dentro de la Secretaría de Infraestructura, que se sigue renovando, que está en un proceso de reingeniería, se mantienen los trabajos de infraestructura vial y carretera y aquellos relacionados a la obra pública en general. Consecuentemente estaremos eventualmente modificando el nombre de la dependencia, volveremos a ser Secretaría de Obras Públicas, dado que hay otras dependencias ejecutando infraestructura, pero no es solamente el nombre, es un reforzamiento desde lo individual, entre los cuadros que se han incorporado al equipo de trabajo del gobernador del estado, pero también la simplificación de procesos administrativos, la aplicación de algunas herramientas tecnológicas para sacar las manos del proceso, para hacer todo automático, la aplicación de las fórmulas desde una licitación, desde los métodos de cobro que hace rato comentábamos, hasta la entrega de una obra, de tal manera que podamos así ser mucho más eficientes. Oye, todo un cambio, de verdad. Y sobre todo escucho mucho trabajo para el área. Porque si bien hay unas que ya se desarrollan, digamos, un poco al margen, bueno, no al margen, pero con cierta independencia, de todas maneras la responsabilidad es de Cinfra, que así se abrevia. Tienes ahí gente valiosa como el ingeniero Rubén Vázquez, me viene a la mente. Yo conozco a Rubén desde hace muchos años y es una persona seria que ayuda mucho y debes tener muchos otros, no sé si los quieras mencionar, pero si no se nos quedan, si no se nos pueden quedar fuera. Y valga el espacio para hacer de veras un reconocimiento al equipo, a cada uno de los subsecretarios, de los directores, hasta aquel personal que particularmente en las obras pues saca el cariño por Zacatecas, su empeño diario. Es así pues como tenemos un trabajo paralelo, dual, el reto de hacer una reingeniería que nos lleve a buen puerto, pero a la par hacer acciones en las cuales estamos inmersos en el ámbito carretero y de pavimentaciones. Vámonos con la pavimentación, vamos entrando, si no, se me va a ir el programa como me suele suceder. A ver, aquí tengo, las voy a enumerar: pavimentación, calle Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, si quieres tomar tu agüita, toma. Gracias. Calle Guadalupe, Fresnillo y Estado, es decir, entiendo que hay también en el interior del Estado. Carreteras estatales, Boulevard del Bote y Lateral Boulevard. Sí, bueno, ahí quisiéramos hacer referencia, uno de los compromisos del gobernador fue no irnos a la obra suntuosa, sino resolver las necesidades cotidianas. Un primer rubro es a dar atención a las vialidades urbanas de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, de municipios como Fresnillo, pero también de las 58 cabeceras municipales. Estamos desde el mes de diciembre trabajando un programa muy intenso en la zona metropolitana, en Fresnillo, y dosificando también insumos a otros municipios. Llevamos hasta el momento pavimentadas o reencarpetadas ya más de 50 vialidades en la zona metropolitana, entre Zacatecas y Guadalupe, en Fresnillo alrededor de 20, y así te pudiera enumerar en otros municipios. Una pequeña interrupción. En el caso de cómo se definen las prioridades, porque también pareciera que se concentra mucho en Zacatecas, Fresnillo, zona conurbada, cuando todo el estado pide a gritos. Claro. Bueno, realmente la fórmula es compleja. Estas acciones las hacemos en un mecanismo de convenio, donde los municipios puedan destinar recursos de su fondo 3, de su fondo 4, para la adquisición de insumos. El gobierno del estado está poniendo la maquinaria, el personal, y en la demanda que los municipios nos pongan, nosotros nos estamos trasladando. Estamos de esa manera pues itinerantes en todo el estado. Recursos en el rubro de pavimentaciones urbanas hasta el momento por el orden de más de 200 millones de pesos. A la par, también recursos por 270 millones de pesos en este momento en ejecución, en aproximadamente 80 carreteras alimentadoras estatales que estamos reconstruyendo. Una condición también adversa, creo que el primer reclamo de la ciudadanía, uno de los más importantes a los entonces candidatos y al hoy gobernador Alejandro Tello, fue la condición de las carreteras estatales. Tenemos una red sumamente amplia, 4.600 kilómetros de carreteras de competencia estatal. ¡Qué terrible! De ellos, el 50% en condiciones normales y buenas,
pero el restante, aproximadamente un 46%, con necesidades urgentes, imperantes de atención. Estamos hablando de alrededor de 1,200 kilómetros que tenemos que rehabilitar de manera urgente. Hasta el momento, de septiembre a la fecha, hemos podido llegar a aproximadamente 300 kilómetros. En el Pues programa operativo, efectivamente, sí. En el programa operativo que está por iniciar podremos atender aproximadamente otros 400, de tal manera que estaremos abatiendo tan solo en el primer año de administración alrededor del 80% del rezago que en esa materia tenemos. Probablemente no en la zona metropolitana los veamos, pero si salimos a las carreteras del estado es ya permanente la presencia de tanto empresas constructoras en aquellas obras que hacemos por contrato o del equipo de gobierno del estado en aquellas que hacemos por administración, reparando y atendiendo las carreteras. ¿Qué es una carretera alimentadora? Me quedé con la curiosidad. Son clasificadas las carreteras en el orden de su jerarquía. Las carreteras federales generalmente son las troncales, que atiende la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las alimentadoras son las que conducen de alguna localidad o de algún municipio a esta de red troncal, y le compete al Estado su atención. Pero adicionalmente los caminos rurales, una red también muy extensa, 10,000 kilómetros. 10,000. Y que también estamos de la mano de los municipios prestando equipo, haciendo convenios de combustibles, de viáticos, de personal, de alimentación, de equipo, para poder también recuperar una atención que había sido, pues por no decir nula, sí, deficiente. Así es. Que es importante, no por ser un camino no pavimentado, no deja de prestar un servicio fundamental a la economía y al beneficio de las familias. Es por donde sale pues toda la producción agrícola y ganadera de nuestro estado a conectarse con estados vecinos. Y que merece estar en las mejores condiciones posibles y, como bien dices, por mucho tiempo olvidados. Bueno, vamos a hablar ahora de obras. Complejo Presidencial de Fresnillo, que fue donde yo noté los hoyotes ahí en la fachada. Claro. El Periférico Centenario, que ha estado medio encantado, ¿verdad? Las canchas, domos, aulas adicionales, baños en escuelas, qué tema, qué barbaridad. Y mantenimiento de la Alameda en Zacatecas. Claro. Bueno, a todo le tienes que dar. Todos temas importantes, efectivamente. Te puedo, si gustas, veíamos hace un momento en pantalla imágenes de la actual presidencia municipal de Fresnillo y posteriormente algunas imágenes del avance que tiene esta obra también ya muy importante. La presidencia municipal de Fresnillo tenía o presentaba características adversas, principalmente una centralidad que hacía compleja la movilidad al centro, o hace compleja la movilidad al centro de Fresnillo, la carencia de espacios de estacionamiento y por otro lado el hacinamiento del personal de la administración municipal. Que es un problema en todas las presidencias, te diré. Efectivamente. El proyecto se ubica en la salida a Plateros, en un polígono de aproximadamente 1.5 hectáreas. Es un proyecto que se está realizando con una inversión equivalente a 200 millones de pesos. Es decir, que sale la presidencia municipal del centro de Fresnillo. Sale la presidencia municipal. Se va a un edificio nuevo. Se va a un nuevo complejo administrativo. Son en realidad 4 nuevos edificios. Uno de ellos, el más grande, el que vemos ahorita en pantalla, es el que albergará la presidencia municipal. Ese pequeño que vemos en medio en ladrillo será un módulo de servicios de primer contacto a la ciudadanía. Cuenta también con un estacionamiento de 3 niveles para más de 200 vehículos y adicionalmente un auditorio municipal para la realización de eventos sociales, deportivos, culturales, pero también públicos y políticos. ¿Cuál es la importancia de tomar en consideración esta clase de obras cuando empieza un periodo de gobierno? Te lo pregunto en este sentido. ¿Por qué esto? Es decir, si tal vez hubiera cosas más urgentes, como que de repente pudiéramos decir, bueno, es infraestructura para la misma gente que trabaja en el gobierno, pero no, tiene su relevancia en términos de un mejor servicio, ¿o qué podemos comentar sobre eso? Bueno, esta obra, recordemos todos, inició en el 2015, finales del 2015 de la administración anterior. No es asunto nuevo. Es una obra realmente en proceso, por la magnitud de su inversión se convirtió en una obra multianual, 2016-2017,
está prácticamente a un mes y medio de ser concluida y entregada al municipio, pero tienes razón, realmente esa apreciación que la ciudadanía puede hacer, bueno, pues se está destinando recurso, infraestructura a los servidores públicos. En realidad, en buena parte es cierto, pero el componente más importante es el que brinde la atención. En este caso, en Fresnillo, una mayor facilidad de llegada, de estacionamiento, de condiciones de calidad en el servicio, de respuesta, pero sin duda, pues no solo hay que mejorar la infraestructura, hay que mejorar también los procesos, la simplificación administrativa y en mucha o en muy buena medida la atención personal que el servidor público debe brindar siempre a la ciudadanía. Y eso ya no le corresponde a la CINFRA, a ti solamente te toca construir. Bueno, es el caso, por ejemplo, en Zacatecas de Ciudad Administrativa, que cómo vino a desahogar el servicio público de una manera extraordinaria desde mi punto de vista. Se acabaron bueno, todavía no se acaban porque el centro siempre tendrá problemas de estacionamiento, pero si te das cuenta, Ciudad Administrativa siempre está hasta el full de vehículos, de movimiento, la Secretaría de Finanzas también cuando se sacó del lugar donde operaba y ahora la vemos que apenas si alcanza para dar servicios, o sea, son obras indispensables, claro, definitivamente. Bueno, ya que se toca el tema de Ciudad Administrativa, la Secretaría de Infraestructura se encarga también de la conservación y mantenimiento de espacios y edificios públicos. Sí. A partir de esta administración se ha destinado recurso particular para la conservación y el mantenimiento de Ciudad Administrativa y de otros espacios públicos como el Parque Arroyo de la Plata, La Encantada, el Parque Santiago Conde de la Laguna, la propia Alameda, la Bufa, los bulevares y las vialidades urbanas. Estamos ya desplegados en estos espacios, recuperando la presencia del gobierno del Estado. Ello definitivamente generará, en el caso de Ciudad Administrativa, una condición no de abandono o de deterioro, sino de interés, de esa convivencia entre lo público, lo social y lo privado. En el caso también que listabas hace un momento, el caso de la Alameda, sí, ha sido una situación que ha generado mucho interés de la ciudadanía, mucho interés de la Presidencia Municipal de Zacatecas y por ende Gobierno del Estado. ¿Por qué tanto? Creo que a final de cuentas parte de una obra polémica, sí, difícil en su socialización, pero importante para lo que el centro histórico representa para el Estado y lógicamente en el contexto del patrimonio mundial. Había venido siendo olvidada la propia Alameda, vino esa obra que ya no es objeto de este comentario, pero una vez concluida, la necesidad de atención de ese espacio es mucho más compleja que lo que se tenía anteriormente. ¿Por qué? Tiene necesidad, bueno, por el equipamiento que ahí se instaló, realmente la atención de las áreas jardinadas es compleja. Te los podemos enumerar, las tareas que nos hemos hasta este momento repartido el municipio y la Secretaría de Infraestructura, la limpieza del espacio, la atención de las áreas verdes, por otro lado, el mantenimiento al circuito cerrado de televisión, al sistema de sonido ambiental, al sistema de fuentes interactivas, a muchos equipamientos que ahí se pusieron, volardos, bocinas, postes, etcétera. Y todos están funcionando. Yo fui hace unos domingos a la Alameda y no noté mucho al respecto, no había nada de sonido ni nada. Bueno, realmente estamos efectivamente en ese proceso. Hasta el momento la Presidencia Municipal dijo: yo me encargo de la limpieza y de la seguridad, Gobierno del Estado de poner en valor ese equipamiento. Estamos ya desplegando la atención de las áreas verdes, la adquisición para reponer volardos, cámaras, bocinas, etcétera. Y en estos días próximos, en estas semanas que vengan principalmente en este verano, el objetivo será recuperarla al 100%. Ya la veremos al 100%. Que la Alameda tan demandante y ni que fuera para tanto. No, es un lugar muy hermoso. Ya tenemos que seguirle porque ya nos quedan nada más 10 minutos. En el tema de la obra hidráulica, plantas tratadoras, perforación y equipamiento de pozos, también eso te toca. Bueno, sí, y obras que generalmente se dicen no se les presta mucha atención porque son del suelo hacia abajo, pero que generan o atraen inversiones también muy importantes. Un comentario, a lo mejor del suelo hacia abajo no se generan tantos votos. ¿Por qué? Porque
la mayoría de los gobernantes, y no solamente de Zacatecas, sino de otras entidades, optan por las obras que llamamos de relumbrón, para que se vea la gran obra y entonces digan, ay, este gobernador cómo trabajó, lo queremos y ahí va a dejar su sello. Pero es más importante esta obra. Bueno, definitivamente, pero no hablando de política ni de votos, yo creo que también lo que la gente agradece es pues abrir su llave y que salga agua, que la infraestructura de este tipo de servicios sea mejor en las comunidades rurales, que se abata un poco el rezago también en zonas urbanas. Definitivamente el agua es un reto y es un problema importante, mayúsculo. De ahí, bueno, un proyecto estratégico de esta administración estatal es dotar de agua potable a todo el corredor central, desde Fresnillo hasta Guadalupe, donde habitan pues más del 50% de la población zacatecana. Hay un proyecto que desde la Secretaría de Agua y Medio Ambiente se ha estado gestando, es el proyecto de la presa Milpillas y la construcción de un ducto por todo este corredor. Sin embargo, la atención de comunidades dispersas, de cabeceras municipales, nos ha permitido de septiembre a la fecha ejecutar 72 obras con una inversión de 500 millones de pesos. Esas 72 obras, a la fecha hemos concluido ya más de 50, nos restan 22 obras que están en proceso, que no son otra cosa que sistemas de agua potable, de alcantarillado, de drenaje sanitario, la perforación de pozos y su equipamiento para abasto de agua potable en estas comunidades, y adicionalmente la construcción en este periodo de 5 plantas de tratamiento, obras que están en los 58 municipios del estado, en Jerez, en Villa de Cos, en Pánfilo Natera, en Cañitas de Felipe Pescador, en Zacatecas, en Guadalupe. Están realmente cambiando las condiciones de vida de los zacatecanos. Estas obras serán prioritarias de esta administración. Estamos también concluyendo en Zacatecas la reposición del sistema de agua potable de la red de las colonias, por ejemplo, Colinas 1 y Colinas 2, que ha crecido tanto en la conurbación de Zacatecas. Y pues bueno, tareas que efectivamente son poco difundidas, promocionadas, en ocasiones conocidas, pero que son fundamentales y que están cambiando la condición de vida de muchos zacatecanos. Mira, qué bueno que nuestro amigo Arnulfo nos recomendó hablar de esto, porque verdaderamente es importante dar a conocer, y qué bueno que este espacio haya servido para eso. Ahora los proyectos. Libramiento ferroviario, ¡ay! También, claro. Libramiento ferroviario, modernización carretera Osiris Cuauhtémoc, a esa carretera siempre le han estado haciendo cosas. Modernización carretera Jerez-Tlaltenango, que claro, también quedó desde el sexenio pasado, ¿verdad? Bueno, quisiera comentar brevemente el tema del periférico Centenario, ay, sí, una obra favor. que decíamos, pues sí, con algo de encantamiento, pero encantamiento para bien, problemas que generan, como decíamos al inicio del programa, situaciones adversas. En este caso es una obra con una inversión superior a los 200 millones de pesos. Una longitud, que esperábamos que se inaugurara terminando el sexenio de Miguel Alonso Reyes y no alcanzó, bueno, se fue con esa pena. Efectivamente es una obra iniciada por la administración anterior, sin embargo situaciones adversas se presentaron en la liberación del derecho de vía, condiciones también de revisión de los términos de los convenios de esos recursos federales. Fue retomado, fueron hechas las gestiones por el propio gobernador del estado, Alejandro Tello. ¿Había irregularidades? No, bueno, lo que sucedió con respecto al derecho de vía en esta carretera fue que se habló con todos los propietarios o posesionarios, se firmó un convenio de ocupación previa y con ello se dio inicio a la construcción de esta vía. Una vez arrancados, algunos de ellos desistieron de su acuerdo con el gobierno del estado, no, eso no con aspiraciones distintas, claro, en ocasiones a los términos económicos. Se promovió un amparo en un polígono importante, nos restan solamente 2 polígonos por resolver, sin embargo, a la fecha la obra está en proceso, tiene un avance de alrededor ya del 70% global. El objetivo es que sea concluida el próximo mes de septiembre. Estaremos lanzando incluso en semanas próximas licitaciones de obras complementarias a este periférico, que cambiará también el paradigma de la movilidad en Zacatecas. Contaremos ya con 3 vías longitudinales, el propio bulevar, la de tránsito pesado, y ahora este periférico Centenario que permitirá transitar de Zacatecas a Guadalupe y viceversa, descongestionando el propio eje metropolitano. Que sigue siendo el coco, siempre esas áreas están hasta el gorro
que qué barbaridad. De los proyectos, platica. Te platico rápido de los proyectos estratégicos. Los mencionó el gobernador en su discurso de toma de protesta. Uno que tiene un avance ya importante es la construcción del segundo cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-Osiris, nuestra comunicación con el vecino estado de Aguascalientes. Se logró concluir ya el proyecto ejecutivo, se cuenta con un costo-beneficio, es actualmente una vía operada, concesionada a Caminos y Puentes Federales. Para la construcción del segundo cuerpo se están buscando mecanismos y asociaciones público-privadas, primero desconcentrar esa infraestructura del sector paraestatal para posteriormente recibir recursos privados. Habrá sin duda respuestas yo creo que importantes para el inicio de su ejecución durante el 2018 y estamos en esos trabajos de gestión. De igual manera, el segundo proyecto que mencionabas, la carretera que se inició en el tramo Jerez-Tepetongo y que nos conectaría a Guadalajara, al estado de Jalisco. Que sonaba así como algo imposible. Bueno, pues digamos que fue el proyecto Semilla, ese primer tramo, compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, pero que ahora el gobierno de Alejandro Tello está impulsando ante la Federación. El gobernador estuvo con el secretario de Comunicaciones y Transportes solicitando la continuidad de esta obra. Hay el compromiso del registro en la Unidad de Inversiones de Hacienda dentro de este ejercicio 2017 para que en el 2018 se le pueda asignar recurso y continuar preponderantemente en el tramo Tlaltenango-Momax a 4 carriles en las mismas condiciones que tenemos Jerez-Tepetongo. Ay, qué gusto. Fíjate que yo soy originaria de Tlaltenango y ahorita que te escucho con ese proyecto sensacional, yo recuerdo que cuando yo era niña vivíamos en Jerez y para ir de Jerez a Tlaltenango eran horas, como 5 o 6 quizá, en unos autobuses que se llamaban Línea Verde. Claro. Tú estás muy joven. No los conocí. Yo sí los conocí y me mareaba mucho cuando iba en esos autobuses y se iba parando en cada pueblo, para Zacatecas, Tepetongo, Huejúcar, Santa María, Colotlán, Momax, hasta llegar a Tlaltenango. Claro. Horas y horas, y terracería. Bueno, es que yo era una bebé de brazos. Bueno, pues esa ruta y ese recorrido que tú mencionas será muy parecido a los tramos secuenciales que se vayan atendiendo. Va a ser una obra realmente multianual, su ejercicio pudiera ser dentro de entre 4 y 6 años de ejecución, con participaciones consecutivas de la Federación. Esas obras siempre son tardadas. Efectivamente, el monto de inversión, al final, lo concerniente al estado de Zacatecas y al estado de Jalisco suma en una inversión por el orden de 8,000 millones de pesos. Ello nos da la magnitud, pues, del tiempo que se llevará, pero lo importante es que no se detenga y que continúe año con año recibiendo asignación presupuestal. Entonces estamos viendo, después de que ya está casi concluye el programa, después de escuchar este resumen, que este gobierno está trabajando. Bueno, definitivamente, pues se tiene que partir por la elaboración de los proyectos, la gestión de los recursos. Esa tarea se está haciendo, los recursos están llegando ya a Zacatecas, ¿no? Por ende decíamos, vamos a tener pues prácticamente un indicador récord, lanzar las primeras licitaciones del año, iniciaron ya en abril algunas de ellas, desde el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, por ejemplo, continuaremos en CINFRA y en otras dependencias en este mes de mayo, quiere decir que los resultados se están dando, es necesaria definitivamente el respaldo de la ciudadanía, el compromiso de las empresas constructoras que mencionábamos también al inicio del programa, y por nuestra parte pues también destinar todo el esfuerzo y todo el potencial desde la Secretaría de Infraestructura para cumplirle a Zacatecas y demostrar que en esta administración se está trabajando de manera diferente. Pues diferente indiscutiblemente, porque se está atendiendo, por lo que veo, a todo el estado, a la conectividad del interior del estado, para que la gente vaya y venga de sus poblados de la manera más cómoda que les sea posible, y bueno, pues esa es parte de la diferencia, ¿no? ¿Qué te dice el gobernador cuando tienes conversaciones con él? ¿En dónde te agarra así como llamándote la atención para decirte esto se lo encargo especialmente? Bueno, pues principalmente esos proyectos estratégicos, ya no alcanzamos a hablar de 2, el libramiento ferroviario, el sacar las vías del tren de Zacatecas. Qué bueno que no alcanzamos, porque es un tema muy complejo. Resolver los temas de transporte en la zona metropolitana, y definitivamente en cada acuerdo
pues interesado y instándonos a tener resultados más rápidos y más prontos en la gestión de esos proyectos, interesado también en que arranquemos cuanto antes los procesos de licitación. Esos son principalmente las dos indicaciones recurrentes en nuestras conversaciones con el gobernador. Y que sea todo derechito. Bueno, efectivamente, ese es un compromiso del gobernador, por ende nuestro, y creo que la confianza se ha ganado. Tenemos el respaldo de la Cámara de la Construcción también, quien ha dicho, bueno, estamos satisfechos con lo hecho hasta el momento por el gobernador. Las obras están cayendo en las empresas zacatecanas, mayoritariamente en agremiados de la Cámara, y está siendo bien distribuida. Continuaremos y vigilaremos ese comportamiento. Qué bueno, yo recientemente veía algunos cartones, algunas caricaturas, algunos comentarios donde dicen, yo prometí que si no cumplía me iba, y la gente dice, ya quiere que se vaya, y yo pensé, no, estos son injustos. Tienes 6 meses pasaditos, mira todo lo que nos has platicado que están haciendo, lo que está proyectado. Qué bueno que no alcanzamos a hablar mucho de lo proyectado, ya estarás aquí para hablarnos de que ya está hecho o de que ya está avanzado, y entonces yo creo que al tiempo que lleva Alejandro Tello es muy razonable lo que se está logrando, y en el área de Cinfra, mis respetos y mi agradecimiento por haber estado aquí para comentarnos todo lo que nos platicaste. Al contrario, Silvia, un honor, nuestro agradecimiento por permitirnos estar aquí en tu programa y principalmente transmitir esto a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted porque estuvo siguiéndonos en Diálogos, ya se enteró de cómo hay trabajo en Zacatecas, de todo lo que implica, de todo el dinero que se necesita, del esfuerzo de honestidad y de un arquitecto que está muy consciente de su responsabilidad y decidido a hacerlo bien. Yo lo espero el próximo jueves a las 6 de la tarde como siempre. Le agradezco a Marco Méndez, a Arnulfo Ruiz también, que estuvo aquí acompañándonos, y a usted le recuerdo pues que lo veo el jueves a las 6 de la tarde y que también puede usted volver a ver este programa en la página silviamontes.com.mx. Hasta la próxima. Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas.